Bueno, hoy vamos a ver lo que son los presupuestos generales del Estado, que seguramente lo hemos oído hablar, lo hemos oído en las noticias, porque es algo muy importante y en definitiva es un instrumento a través del cual el Estado interviene en la economía. Como hemos dicho, para aplicar la política fiscal, el Estado tiene dos instrumentos, los impuestos y el gasto público. Pues esas dos cosas se recogen en los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, los presupuestos generales del Estado son un documento en el que se reflejan las previsiones de ingresos y gastos que va a tener el Estado en un año. Es una previsión, o sea, se hacen, digamos, por adelantado, antes de que empiece el año. Hay tres tipos de presupuestos. Si los gastos superan a los ingresos, es decir, si hay más gastos que ingresos, hay un déficit presupuestario. La palabra déficit significa eso, que falta. Sin embargo, si los gastos son iguales que los ingresos, habría un equilibrio presupuestario. Y lo ideal es que si los gastos fueran menores a los ingresos, pues habría un superávit presupuestario. Habría ingresos que quedarían ahí sin gastar para otro año. Sería una situación ideal. El ciclo presupuestario, vamos a ver cómo, por qué fase pasan los presupuestos y se llama ciclo porque es una cosa que está ocurriendo constantemente, ¿no? Y ahora lo veremos. Elaborar los presupuestos, es decir, qué ingresos va a tener el Estado y en qué los va a gastar, corresponde al gobierno de la nación y concretamente al Ministerio de Economía y de Hacienda. Para ello, todos los organismos del Estado, imaginaos el follón, todos los organismos del Estado, todos, tienen que mandar al Ministerio, antes del 1 de mayo, pues cada uno de los gastos, o sea, todos los gastos que ellos necesitan para todos los programas que van a poner en marcha. Y con eso, y ya con la previsión de impuestos, se elabora el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Se llama proyecto de presupuesto porque todavía no está aprobado. Y ha de presentarse en el Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre. Esto es muy importante porque ahora en el Congreso los partidos de la oposición y el gobierno van a debatir si los presupuestos son buenos o son malos. Los partidos de la oposición van a intentar introducir enmiendas a aquellas partidas que no quieren, que no les gusta, que no quieren. Y todo eso se va a votar en el Congreso, se va a votar en el Senado. Entonces necesita de tiempo, ¿vale? Y tener en cuenta que los presupuestos tienen que estar listos el 1 de enero del año en curso, del año que viene, ¿no? Del año en el que se van a aplicar. Entonces, el gobierno lo elabora y lo presenta antes del 1 de octubre. Y en el 1 de octubre empieza la fase de la aprobación. La aprobación corresponde, como hemos dicho, a las Cortes Generales. En España tenemos dos Cortes, el Congreso de los Diputados y el Senado. Y ahí deben de ser aprobados con mayoría absoluta. Si este proceso no puede llevarse a cabo, si los presupuestos no pueden aprobarse, el gobierno no consigue que se aprueben, pues cuando empiece el 1 de enero del año siguiente lo que se hará será prorrogar, es decir, seguir utilizando los que había el año anterior, ¿no? Pero lo ideal es que se aprueben porque cada gobierno, dependiendo del partido que lo lidera, pues su impronta la deja en esos presupuestos generales. O sea, cada partido tiene su idea de cómo debe influirse la economía y eso se traduce a través de los impuestos que pone o que sube o que baja y a través sobre todo de dónde gasta ese dinero, ¿vale? Habrá gobiernos que piensen que es más importante defensa, otros que piensen que es más importante justicia, educación, sanidad. Hemos visto aquí que hemos hablado de recortes en sanidad. O sea, todo eso obedece a los gobiernos y a los partidos que los gobiernan, que los integran, ¿no? Entonces, la aprobación del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, es muy importante y deberían de hacerse antes de que empezara el año y en ese año comenzar con unos presupuestos nuevos acordes al gobierno que gestiona el país en ese momento. Que sepáis que nosotros, ahora mismo en España, como el gobierno no tenía mayoría absoluta, que es lo que se necesita para aprobarlo, pues no soy capaz de sacarlo adelante y de hecho estamos con unos presupuestos prorrogados. Tenemos los presupuestos prorrogados del año 2019.
Seguimos con el ciclo. Una vez que están elaborados y aprobados, el gobierno es el que los ejecuta. Obviamente, al final el presupuesto, si os dais cuenta, en un sistema democrático es un poco de todos, ¿no? No solamente tiene la impronta del gobierno, principalmente la tiene, pero todos los partidos de la oposición, en definitiva, todos los que nos representan a todos los españoles estamos representados ahí, pues han dado el visto bueno a ese presupuesto. Entonces ahora empieza la ejecución. Bueno, pues empieza a ejecutarse, a gastarse, a ingresar impuestos y a llevar a cabo todo lo que se ha dicho que se iba a hacer con esos presupuestos. Y por último, el control del presupuesto. Hay dos organismos que lo llevan a cabo. Mientras se está produciendo en los presupuestos, mientras se están llevando a cabo, en la intervención general de la Administración del Estado lo controla, es decir, son como una especie de inspectores, ¿no? Que pueden en un momento dado llegar a cualquier ministerio, pedir una factura, este dinero dónde ha salido. Eso lo hace él y la intervención general. Y cuando ya se han terminado, pues el Tribunal de Cuentas hace un informe de cómo se han ejecutado esos presupuestos, ¿vale? Y lo presenta a las Cortes Generales para que lo aprueben, ¿vale? Entonces, o sea, los presupuestos se controlan durante y después, cuando acaban, de forma global, y se lleva al Congreso, pues para que una vez más todos los partidos que nos representan sepan si el gobierno lo ha hecho bien o no, ¿vale? Y una vez que termina el control, pues termina este ciclo presupuestario que probablemente pues ya haya vuelto a empezar, ¿no? Con todos los ministerios dándole los gastos que van a necesitar o que van a llevar a cabo al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda elabora, que se presenta en las Cortes, que se aprueba, que se ejecuta y demás. Esto es un ciclo que no para, o sea, esto es un ciclo que no para a lo largo del año. Bueno, pues ya hemos dicho que los presupuestos generales tienen ingresos públicos y tienen gastos públicos. Bueno, ¿qué ingresos públicos hay? Los más importantes son los impuestos, obviamente, y las cotizaciones sociales o de la seguridad social. Los impuestos son pagos obligatorios que por ley tenemos que hacer la familia y la empresa para para el mantenimiento del Estado. Los más importantes o los que más aportan son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el IVA, que lo pagamos cada vez que consumimos. El impuesto de la renta de las personas físicas lo pagamos las personas físicas, como su nombre indica. Una vez al año hacemos cuentas de todo lo que hemos ganado y en función de las tablas y de lo que hayamos ganado, pues pagamos una serie de impuestos. Las cotizaciones sociales las pagan los trabajadores y también las empresas, y su objetivo es cubrir el organismo de la Seguridad Social, que es un organismo de los que más gastos tienen. Ten en cuenta que de ahí salen las pensiones, la ayuda del paro, cuando nos ponemos malos y nos cubren las bajas por enfermedad. Y hay otro tipo de ingresos también, ya no tienen tanta importancia, pero también existen, como es la venta de inmuebles. Imaginaos que el Estado tiene una empresa, o tiene un solar, o tiene unas instalaciones y las vende a una empresa privada, o cuando también se reciben fondos por parte de la Unión Europea. Cuando el Estado vende lotería, eso es un ingreso importante para ellos. Vamos ahora a los gastos. Pues los gastos es donde se gasta el dinero, efectivamente, que ha ingresado a través de lo que hemos visto que eran los impuestos y demás. Los principales gastos son pensiones, prestaciones por desempleo, la sanidad, la educación, el pago de los funcionarios. Ahí no solamente están metidos los profesores, los médicos, los jueces, los policías, guardias civiles, el ejército. Y también, como no, la construcción de infraestructuras. O sea, cuando en España se hace una autovía, se hace, por ejemplo, aquí estamos pendientes de que llegue la línea de alta velocidad de tren que viene por Murcia, pues todo ese tipo de cosas son gastos públicos. En España, ¿cómo se gasta? Pues en España se gasta, aquí os tengo yo una gráfica en el que nos indica cómo se gasta los impuestos. Esta información la presta cuando tú haces la renta. Esta información, pum, Hacienda te la da para que tú veas dónde se gasta tu dinero, porque al final los impuestos, los ingresos públicos, la mayor parte de ellos vienen del dinero de todos, y es importante saberlo. Pues mira, si veis aquí conmigo, la partida más importante son pensiones, que son un 40% de lo que gasta de los ingresos del Estado, casi la mitad. Un 10% lo gasta en educación, un 14% en sanidad, y en asuntos económicos un 9%, que pueden ser otro tipo de ayudas,
y lo demás ya está mucho más repartido, ¿vale? Sería muy interesante, algunas veces yo en clase lo hago, comparar qué gastan otros países en educación y en sanidad, por ejemplo, ¿no? Está claro que nosotros somos un país donde lo que es la gráfica de la población pues nos muestra una población envejecida y eso supone que una gran importante parte de los gastos, de los ingresos se destine a las pensiones. Y por último, para terminar, hemos dicho que había 3 tipos de presupuestos y obviamente el que más preocupa es cuando hay déficit, ¿vale? Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ha ingresado. Entonces, hay 2 tipos de déficit. El déficit cíclico es el déficit que aparece solamente cuando hay una crisis. Por ejemplo, ahora tenemos una crisis, tenemos una pandemia. El Estado está gastando mucho y está ingresando poco. Hay gente que está dejando de trabajar, nosotros estamos dejando de comprar, empresas están dejando de facturar. Todos esos son impuestos que no se reciben y sin embargo el Estado está sacando nuevas ayudas y está sacando nuevos programas pues, para ayudar a la gente que se ha quedado sin trabajo y que no tenía trabajo y ayudando a los autónomos y todo eso está generando mucho gasto. Ahora mismo tenemos una situación de déficit, ¿vale? Entonces, el déficit puede ser cíclico si solo aparece en esa situación, oye, pero cuando ya la cosa va bien, todo el mundo tiene trabajo, todas las empresas venden sus productos, todos compramos mucho, pues ese déficit desaparece y de nuevo el presupuesto está equilibrado o incluso con superávit. Entonces, eso se llama déficit cíclico porque solamente pasa en un ciclo recesivo de la economía. Pero por otra parte, tenemos un déficit estructural que es cuando es permanente. O sea, el gobierno o los sucesivos gobiernos no consiguen eliminar ese déficit, no consiguen que los ingresos superen o sean iguales a los gastos año tras año y a pesar de que los ciclos económicos hayan variado, hayan sido a veces de recesión y a veces no. Entonces eso se llama déficit estructural, o sea, tiene que ver con la estructura de la economía de ese país. Algo pasa ahí que no consigue que los ingresos superen o igualen a los gastos. Cuando hay un déficit, cuando los gastos superan los ingresos, hay que hacer algo. El gobierno necesita dinero para cubrir esa parte que falta. Y hay 3 soluciones. La primera sería emitir deuda pública. Emitir deuda pública no es otra cosa que endeudarse. El Estado necesita dinero. En vez de ir al banco, lo que hace es que divide esa deuda en pequeñas cantidades que se llaman obligaciones u bonos y las vende alrededor del mundo. Como estamos en un mundo global, las vende a través de la bolsa y aquel que quiera prestarle dinero a España a cambio de un tipo de interés, por supuesto, lo puede hacer, ¿no? Entonces, emitir deuda pública es una solución, pero ¿eso qué hace? Pues que el país esté endeudado y encima le supone un gasto. Es decir, tú quieres cubrir gastos y lo que está haciendo también aquí es aumentarlos, ¿no? Que sepáis que España está bastante endeudada y ahora mismo pues está intentando emitir deuda pública no ya ella, sino a través de la Unión Europea. Están hablando de sacar unos eurobonos, no sé si suena algo de la tele, y con eso cubrir la parte de gastos que no tiene su correspondencia con los ingresos. Otra de las medidas es subir los impuestos, por supuesto. Si me faltan ingresos, pues venga, vamos a buscar ingresos. Pero realmente esa es una medida impopular. ¿Qué significa eso? Pues a nadie le gusta que nos suban los impuestos. Cuando se habla de los ricos, sí, los ricos deberían de pagar más, claro, pero a lo mejor se cansan y se van del país, como ha pasado con muchos de ellos, y a las personas que tenemos poco o que estamos controlados porque tenemos una nómina, pues subir los impuestos es fácil, pero también hace que consumamos menos y tengamos menos opciones y eso pues también es malo para la economía. Y la última solución podría ser aumentar el dinero en circulación. Oye, pues saco más dinero, ¿no? Esto es lo que pasó en Alemania. Alemania en la entreguerra, como vimos el tema pasado, tenía que pagar dinero, tenía que cubrir unas indemnizaciones y lo que hizo fue pues, hacer más dinero. Y ya vimos las consecuencias, la inflación. Con lo cual, esta tercera opción ya prácticamente no la utiliza ningún Estado y nosotros menos aún que no podemos, porque la gestión del euro está en manos del Banco Central Europeo y no se podría tomar una decisión unilateral por parte de España. Bueno, pues espero que hayáis entendido el tema de los presupuestos generales del Estado, que, bueno, a mi modo de ver son bastante interesantes.